Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Espero que se encuentren muy bien. Soy John Ramos y bienvenidos al otro lado de la realidad. El día de hoy, bueno, les quería hablar, quería compartir ustedes un tema bastante fuerte, es un tema inquietante, de verdad, algo que sucedió en todas las culturas en un pasado muy remoto. Y se trata de los sacrificios. Y no solo de sacrificios de animales, sino también de sacrificios humanos. Por ejemplo, hay muchos países, algunos países, que por ejemplo, que practican el santerismo, por ejemplo, lo cual matan animales, sacrifican animales, etc. Pero, por ejemplo, los cristianos, los católicos, los testigos de Jehová y todas estas religiones, sectas, etcétera, etcétera, que son derivadas del mismo ramo, ignoran que aquel Dios que ellos veneran y siguen hacía, según su libro sagrado, hacía exactamente lo mismo. A ese ser se le daba sacrificios de animales y en muchas ocasiones también sacrificios humanos. Sé que es un tema bastante difícil. De verdad que cuando yo empecé a investigar más profundo, sobre todo en el ámbito religioso, tanto en los libros sagrados como el pasado antiguo, uh, un poco sobre las tablillas sumerias, la Biblia, que es una colección de varios libros, el Corán, religiones, todas ellas, el judaísmo, el cristianismo, todas ellas, me di de cuenta que, y también viendo la cultura en Latinoamérica, Asia, en todas las culturas se habla de seres que vinieron de otras partes, ¿no? Lamentablemente, los pastores, los curas, supongamos que hablamos sobre extraterrestres, inmediatamente los que son más abierticos de mente van a decir que sí existieron, fueron los ángeles caídos, etc. Pero no salen del tema, no se ponen a investigar, no se ponen a analizar la psicología de los dioses, que no eran dioses, simplemente eran seres de otros mundos o lo que sea. No se ponen a analizar y ver sus perfiles psicológicos y sobre todo, bueno, del Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, Jehová o como lo quieran llamar. Y mientras uno más investiga e indiga, nos damos de cuenta que no tiene nada que ver con un amor todo buenecito, ni nada por el estilo. Y se puede ver que durante todo el libro, por ejemplo, en ese caso en la Biblia, si realmente leemos desde el principio, quitándonos las vendas de los ojos y nada más escuchando y creyendo lo que los demás digan, porque muchos se creen tan poca cosa que piensan que la Biblia, para entenderla, hay que tener el Espíritu Santo. Y así tienen su mente realmente endormecida. No pueden ver más allá de las cosas porque se creen muy poca cosa y se creen muy torpes, muy brutos, que no pueden entender nada porque no tienen el Espíritu Santo, y entonces dejan que otros les diga
sus teorías de las iglesias, etc. Y cada ramo, o sea, ya sea los pentecostales, católicos, testigos de Jehová, adventistas, todos ellos tienen sus interpretaciones, pero sus interpretaciones sobre Dios, si el Hijo, si el Espíritu Santo, que si el cielo, que si nunca hablan de las cosas como son. Y el pueblo siempre se ha mantenido ignorante. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre los sacrificios que se le daba a este ser. Y en muchas ocasiones nos muestra que él también así lo pedía. Entonces vamos al Génesis, capítulo 22, 1. Y estoy usando la Biblia, entonces no estoy inventando nada. Por supuesto, tengo la versión de los Testigos de Jehová en este momento, pero hay muchas versiones. Lo cual, por ejemplo, en la Reina Valera, por ejemplo, menciona la palabra holocausto. En otras versiones menciona ofrenda quemada, pero ya se sabe a qué se refiere con ofrenda quemada. Y holocausto es exactamente lo mismo, es sacrificio. Entonces vamos a Génesis 22:1 y dice: ahora bien, después de estas cosas, aconteció que el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Por consiguiente, le dijo a Abraham, a lo cual dijo él: aquí estoy. Y él pasó a decir: toma, por favor, a tu hijo único, a quien amas tanto, a Isaac, y haz un viaje a la tierra de Moría, y allí ofrécelo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te designaré. En esta versión dice ofrenda quemada, y en otras, como dije, menciona la palabra holocausto. Y podemos ver cómo, o sea, cómo un Dios de amor va a poner a prueba a una persona diciéndole que que ofrezca a su hijo quemado en un holocausto, como una ofrenda quemada. Imagínense ustedes en esta sociedad en la que estamos hoy en día, más avanzada, por ejemplo, que uno de ustedes, ya sea un esposo, una esposa, llegue a la casa o esté en la calle o algo y vea que uno de ustedes, ya sea el esposo o el esposo, que tenga un cuchillo en la mano, que vaya a degollar a su hijo, y que venga esta persona y les diga: no, es que oí una voz que me dijo, o Dios me dijo que se sacrificara a mi hijo para así demostrar mi fe. ¿Qué iría a decir una persona hoy en día sobre eso? Iría a decir que esa persona está loca, esquizofrénica, ¿no? Entonces, igual no podemos decir, o los pastores ciegos no pueden decir: oh, es que esto está fuera de contexto, no tiene nada que ver, porque después, y ahí vemos que después aparentemente viene un ángel, otro de estos seres, y que detuvo eso allí. Pero bueno, historias de locos, de locos. Ahora vamos a Jueces 11:31. Jueces 11:31, y habla sobre Jafte. y aquí dice: entonces tiene que suceder que el que venga saliendo, que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, tiene que llegar a ser entonces de Jehová, y tengo que ofrecer a ese como ofrenda quemada.
Otra vez, otra vez. Y después, bueno, no hace falta decir más, se puede leer más y podemos darnos cuenta que otra ofrenda más quemada. Y este ser y estos seres siempre manipulaban a los pueblos. Israel siempre fue manipulado. Eh, Les daban tierras por medio de invasiones, matanzas, asesinatos y después los castigaban. Si las personas se inclinaban o se iban adorando a otros dioses que no eran dioses, eran seres de otras partes, quedaba todo celoso y le daba pestes, etcétera, etcétera. Pero entonces estas personas, ¿cómo irían a hacer si los demás dioses fuesen así? Si los demás seres manipuladores fuesen igual que este ser, por supuesto que irían a tener miedo y irían que adorar a estos seres, a los otros dioses. No digo adorar, sino a darles ofrendas, a seguirlos, etcétera. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio del miedo, igual que este Dios de la Biblia. ¿Es esto un Dios de amor? Que en el Viejo Testamento era así y después no sé qué pasó, que le picó un mosquito y se convirtió en todo lo contrario, en un ser de amor. Después, en el Nuevo Testamento, aquí hay algo que no está bien, que no cuadra, amigos. ¿O será que después de un tiempo las personas dejaron de ser tan estúpidas y brutas y dejaron de darle sacrificios y cosas y se apartaron y después él dejó los pactos, desapareció y para que la gente se fuese olvidando y después envió a otra persona, no vamos a hablar de quién, supongamos que tenga algo que ver, eh, bueno, y envió a otro para cambiar el concepto y así crear una nueva religión o religiones o sectas siguiendo el mismo ramo. Pero si nos podemos a ver, por ejemplo, Jesús en este caso nunca fue un ritualista, ¿no? Entonces, bueno, para eso hablamos en otra ocasión, pero bueno, sí, eh, los religiosos no, eh, no investigan, no ven las cosas realmente como son, nada más agarran lo bonito, lo que les conviene. Las religiones están allí para controlar al ser humano por medio del miedo, amenazas, etc. Y bueno, hay un libro que se llama el libro de las antigüedades, donde aparecen todas estas cosas del pasado, sacrificios, etcétera, y demuestra que en este capítulo, bueno, Jueces 11:31, realmente sí se llegó a efectuar un sacrificio y allí está. Solo que hay que abrir bien la mente, analizar y leer con cuidado, sin estar buscando lo bonito. Hay que ser desconfiado. Ahora bien, vamos a Números 25, del 1 al 5. Ahora bien, Israel estaba morando en Sittim. Entonces el pueblo comenzó a tener relaciones inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres venían llamando al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo empezó a comer y a inclinarse entre los dioses de ellas. De modo que Israel se apegó al Baal de Peor, y la cólera de Jehová empezó a encendecerse contra Israel. Por lo tanto, Jehová dijo a Moisés: toma a todos los que son cabezas del pueblo y expónlos a Jehová hacia el sol. En esta versión dice expónlos, en otras versiones como la Reina Valera y otras dice que los ahorque hacia el sol. Bueno, aquí cambian
la palabra la ponen exponlos, pero está bien claro, lo que quiere decir es que los exponga hacia el sol, ¿no? Hacia el sol, para que él mismo los pueda ver muriéndose ahorcados. ¿Ah? Para que la ardiente cólera de Jehová se vuelva de contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno de ustedes a sus hombres que tienen apego al Baal de Peor. ¿Qué es esto? Aquí, bueno, ya no es un sacrificio, pero es un asesinato. Asesinato porque estaban, bueno, dándole ofrendas a otros seres, a otros dioses. Hay otro capítulo que no lo tengo aquí, pero después hablaré sobre eso en otro capítulo demostrando que Yahvé no era el único Dios, que habían otros dioses, pero a él se le dio el pueblo de Israel en particular. No era el Dios del universo. Pero bueno, en otro video les mostraré y les explicaré sobre eso. Hay una parte que él le deja que le den una ofrenda, un sacrificio a Azazel. Azazel es otro ser, uno que aparece en el libro de Enoch, uno de estos supuestos ángeles caídos. Entonces, si este ser está en contra de ellos y es enemigo de ellos, ¿cómo es que le iría a permitir que se le diera una ofrenda quemada, un cabrito a este Azazel? Deja que pensar, ¿no? Ahora vamos a Éxodo del 13 al 1. Y Jehová habló adicionalmente a Moisés y dijo: santifícame todo primogénito, varón que abre cada matriz entre los hijos de Israel, entre hombres y bestias, es mío. O sea que todo primogénito era para él, tanto de animales como de seres humanos. Y de allí, bueno, en adelante, sí. Y hay mucho más, mucho más. Reyes, Primera de Reyes, versículo 13, 1. Dice: y sucedió que hubo un hombre de Dios, por la palabra de Jehová había salido de Judá hasta Betel, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar para hacer humo de sacrificio. Entonces este gritó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: oh altar, altar, esto es lo que ha dicho Jehová: mira, un hijo que le nace a la casa de David, cuyo nombre es Josías, y ciertamente sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que están haciendo humo de sacrificio sobre ti, y huesos de hombres quemará sobre ti. Esto parece de un film satánico, ¿no? Como si fuese un lugar donde hacen pactos satánicos con el diablo. Y bueno, y dio un porcento presagioso en aquel día, diciendo: este es el portento presagioso del cual Jehová ha hablado. Mira el altar de parte y las cenizas grasosas que están sobre él, ciertamente se verterán. Y esto sigue. Y después vemos que en Segunda de Reyes 23, 23 del 20 al 26, Segunda de Reyes
23 del 20 al 26 se cumple. Y luego eso fue lo que sucedió, ¿no? Se sacrificó a, a estas personas y uh, 23, 20 al 26. Perdón. Sí, 23, 20 al 26. Segunda de Reyes 23, 20 al 26. Por consiguiente, sacrificó sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso, regresó a Jerusalén. Y bueno, de allí pueden seguir leyendo hasta el versículo 26. Segunda de Reyes 23, 20, 26. Wow. Wow, qué Dios amoroso, qué amor. ¿Cómo se puede confiar en algo así? En una versión que nos dan, que nos pintan las iglesias de un ser todo bondadoso y que en realidad era así y después cambió como si nada. ¿Podemos realmente seguir alguna religión así? Por favor, no sean mentecatos. Si es así, la mayoría cuando ven estas cosas no quieren ver, no quieren escuchar. Si uno intenta hablar o exponer algo, nos llaman satánicos, poseídos. ¿Por qué? Porque son personas pobres de mente, pobres de espíritu, llenas de miedo, simplemente llenas de miedo por todas las mentiras, por todas el lavado, por todo el lavado de cerebro que les han puesto en el cerebro desde niños, por mediante el miedo de infiernos, etcétera, etcétera. ¿Es eso una fuente de paz, de amor? Un ser o una persona o un padre, un hombre o una mujer que ame a otra persona, para que una persona nos ame a nosotros, tenemos que manipularlos por medio del miedo o tenemos que conquistar a esa persona. Por ejemplo, igual con la religión, el amor, ¿no? Que hay que darle a Dios. Esto aquí a mí me huele muy mal. A mí me huele muy mal. Más ejemplos. Bueno, Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 13 al 18. En caso de que oigas decir en una de tus ciudades, las cuales Jehová tu Dios te da para morar allí, unos hombres que no sirven para nada han salido de en medio de ti para tratar de desviar a los habitantes de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses que tú no has conocido. Entonces tendrás que escudriñar y investigar e inquirir cabalmente, y si se establece la cosa como la verdad, esta cosa detestable se ha hecho en medio de ti. Debes sin falta herir a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada, dala por entero y todo lo que hay en ella, y sus animales domésticos, y la destrucción a filo de espada, y debes juntar todo su despojo en medio de su plaza pública,
y tienes que quemar en el fuego la ciudad y todo su despojo como ofrenda entera a Jehová tu Dios. Y tiene que llegar a ser un montón de ruinas hasta tiempo indefinido. Nunca debe ser reedificada. Porque esta obsesión con ofrendas quemadas, sacrificios, celos por otros dioses. Y ya escuché a algunas personas decir que son tan estúpidas. Ay, así, es que hay otros dioses, ¿por qué se ponía bravo? Por envidia. No, porque estos dioses se ponían así por envidia, porque le adoraban a él. Hay que ser tan estúpido, mentecato, ¿no? Por favor. Estos no son dioses. No son dioses. Son manipuladores. Y hay muchos capítulos que demuestran que son seres de otros mundos, extraterrestres. No eran dioses, eran seres manipuladores. ¿Esto acaso tiene que ver con algún ser de amor? Por favor. Por favor. No se puede ser tan mentecato, tan imbécil, tan burro, tan estúpido, ¿no? Por favor, hay que abrir la mente. Ahora, Isaías 66:20. Wow. Y miren cómo tengo el Espíritu Santo que hasta fui exactamente de llegar a Isaías, me cae en la mano el capítulo que es. Para que vean. 66:20. Y dice, y ellos realmente traerán a todos los hermanos de ustedes de todas las naciones como regalo a Jehová en caballos y en carros y en carruajes cubiertos y en mulos y en camellas veloces a mi santa montaña. Jerusalén, ha dicho Jehová, justamente como cuando los hijos de Israel traen el regalo en su vasija limpia a la casa de Jehová. Bueno, de esto hablaremos en otra ocasión. Este ser y estos seres muchas veces, por supuesto, descendían en montañas, ¿no? Siempre montañas altas, como por ejemplo en el monte de Sinaí, cuando este ser dice en la Biblia que apareció por medio de una nube. Bueno, nube, a menos que crean en historias como Harry Potter. Estas son escrituras muy antiguas. Ya, hoy en día, ¿qué es lo que se puede aparecer? ¿Qué es lo que puede haber en los cielos hoy en día? Puede ser aviones, helicópteros, cohetes o ovnis. Y en otros capítulos, bueno, les demostraré sobre avistamientos, etc. Pero sí, más pistas, ¿no? Ahora vamos a Levítico 22:21. Levítico 22:21. Y dice, y en caso de que un hombre presentara un sacrificio de comunión a Jehová a fin de pagar su voto o como ofrenda voluntaria, debe resultar ser animal sano de la vacada o el rebaño, a fin de granjearse aprobación. Absolutamente ningún defecto debe resultar haber en él. Puedo seguir un poco, ¿por qué no? Ningún caso de ceguera o fractura o de tener un corte o verruga o condición costrosa o culebrilla, ninguno de estos deben ustedes presentar a Jehová. Y bueno, sigo. En fin,
tenía que ser un animal sin defecto alguno. Podemos ver que al siempre, por eso, siempre se ve que le gustaba a los primogénitos. Ya vimos en capítulos anteriores, primogénitos de humanos, primogénitos de animales, siempre seres bien cuidados. Éxodo 22. Si se acaba este video, voy a poner la segunda parte, el enlace de la segunda parte, para que puedan verlo completo. Para no poner todo junto en uno y después pueda que pierda algo. Mejor que si se acaba el video ahora, vean el resto en el otro enlace que voy a dejar como segunda parte. Entonces vamos a Éxodo 22, 29 al 30. Ahora está un poco oscuro. Éxodo 22, 29 al 30. Y también me estoy demorando más porque estoy utilizando la Biblia para que ustedes vean que no estoy utilizando computadora ni estoy mintiendo. Ok, Éxodo 22, 29 al 30. Ajá. Y dice, no debes dar con titubeo la plenitud de tus productos agrícolas ni el desbordamiento de tu lagar. El primogénito de tus hijos me has de dar. El primogénito de tus hijos me has de dar. De esta manera has de hacer con tu toro y tu oveja. Prácticamente está diciendo, bueno, que puede darle, bueno, de que estas personas le podían dar sus ovejas, sus toros y sus hijos como animales, ¿no? Todos por igual, para la misma causa. ¿Y qué era esa causa? Amor. Sacrificio. Ok, entonces de esta manera has de hacer con tu toro y tu oveja. 7 días continuará con su madre. Al 8º día has de dármelo. ¿Para qué? Para ir a la iglesia. Por favor. Por favor. Y después, claro.